este segmento. Este primer segmento lo que trata de hacer es ponernos en perspectiva, es decir, darnos la claridad de por qué el tema de cambio climático es importante tratarlo estratégicamente, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde un punto de vista de desarrollo. El economista Nicholas Stern, que en realidad es una de las personas que está transformando el mundo porque le puso número a los impactos y a las inversiones en cambio climático, nos dice que es importante no separar los aspectos de desarrollo, mitigación y adaptación. Nuestros flamantes expositores nos van a explicar por qué. Uno de nuestros flamantes expositores, que es el que yo tengo aquí a mi lado, que es Adrián Fernández, es un amiguísimo del Perú. Solamente les quiero contar que en el 2003 estábamos un poco desahuciados porque teníamos un equipo de 10 personas que tenían que hacer un inventario de emisiones y no tenían idea cómo hacerlos. Fue Adrián quien nos acogió por 12 días en México para enseñarnos cómo era este tema del inventario de emisiones. Adrián Fernández, además, no dudó en ningún momento en venir inmediatamente a Perú para mostrarnos qué se está haciendo a nivel mundial en el tema de cambio climático. Adrián es una persona que tiene muchísima experiencia en términos de cambio climático, por supuesto tiene todos los estudios del mundo en ecología y ciencias ambientales y ha sido negociador del equipo de cambio climático por muchos años. Yo personalmente he aprendido muchísimo de él. Adrián, por favor, entonces te escuchamos. Una presentación, hablo de allá, de aquí, porque tendría que ver las láminas cuando van pasando. Si quieres, habla de allá. De ahí. Sí. Con permiso. Gracias. ¿Está cargada la presentación ya? ¿Sí está, Adrián? Ahorita vemos. ¿Está aquí? No. Pero quizá podemos empezar. Creo que la van a cargar ahora. Buenos días a todos. Mientras tenemos la presentación en pantalla, yo quisiera en primer lugar agradecer la muy amable invitación de la que fui objeto, las inmerecidas palabras introductorias de mi querida amiga María Paz. Me siento de verdad muy honrado, entusiasta diría yo de estar acá con ustedes, poder estar un poco de tiempo siendo parte de este importantísimo evento que ustedes llevan a cabo cada año. De verdad es impresionante y no estoy haciendo diplomática ni diplomacia ni retórica convencional. Es muy impresionante dónde está posicionado el Perú en este momento en la gestión del cambio climático, el avance en lo institucional, en los conceptos, en el entendimiento, en el trabajo conjunto de los diferentes sectores de la sociedad, porque este no es un evento académico, es un evento que tiene un sustento técnico científico muy sólido, pero eso es nada más para empezar. Lo que tiene aquí es a la comunidad, representantes de la comunidad del Perú, del sector gobierno, del sector de negocios, personas que se dedican a los aspectos técnicos y algo muy importante que ustedes reconocen y que tendrán que abordar como el gran reto, que es precisamente cómo hacer realidad la interdisciplina, cómo avanzar y hacer realidad ese salto tan grande en lo conceptual y en el entendimiento que ya han alcanzado muchos de ustedes y empezar realmente a cambiar el rumbo de algunas cosas. Es el reto que tenemos los países, pero yo veo, de verdad se los digo, al Perú posicionado de una forma realmente envidiable y no es casualidad, comentábamos durante el receso antes de entrar aquí, que hay muchas agencias de cooperación internacional que independientemente de los cambios muy importantes y muy positivos en materia económica que está experimentando este gran país, ciertamente en la última década, independientemente de eso, están aquí y quieren seguir trabajando de la mano con las instituciones, con el gobierno, con la sociedad peruana. Y eso yo comentaba a Gabriel hace un momento, que en mi opinión se va a seguir dando porque estas agencias que tienen gran interés en algunos países, entre otras cosas, miran a que existan capacidades mínimas con las cuales se pueda tener una interlocución. Si no hay una mínima capacidad, es muy difícil y no hay un avance significativo resultante de la cooperación técnica. En Perú ya sobran capacidades en algunos aspectos y faltan en otros, como en muchos países. Y la otra cosa importantísima es la voluntad,
que tanto el gobierno como los diferentes sectores no gubernamentales tengan el interés por entrar de lleno a estas cuestiones del vínculo del cambio climático, la economía y el desarrollo. Les voy a presentar algunas láminas, voy a tocar muy rápidamente 4 grandes puntos. En primer lugar, les voy a comentar en un minuto sobre la organización con la que ahora trabajo, después de haber trabajado con gusto, con entusiasmo, cerca de 20 años para el Instituto Nacional de Ecología de México. Después vamos a hablar un poco, muy brevemente también, sobre estos nuevos paradigmas, estos conceptos que quizás no todos sus elementos son totalmente nuevos, el concepto de la economía verde, el crecimiento verde, que ahora está por todos lados, ¿qué significa y qué vínculo tiene con el gran tema de este evento anual, el cambio climático y en particular la gestión de riesgos? Después de esto tocaremos un poco el tema de la vulnerabilidad, muy rápido, y tomaré un ejemplo con un par de láminas de un sector especialmente importante que Nicholas Stern nos recordaba hace un momento, y es precisamente el de la agricultura. Después un par de palabras sobre mitigación y cerramos metiéndome en terreno un poco complicado porque haré algunas reflexiones, si me lo permiten, sobre el Perú de manera respetuosa y ojalá, más que provocadora, estimulante, ojalá, de la discusión. Vamos entonces, ya voy a empezar ahora sí. Pero esta, me la van a pasar allá, ¿verdad? Control remoto, muy bien. Y como nada más hay 2, las probabilidades son 50%. A ver. Pues fue la otra que ganó. Cambió, no sé si porque tenía hoy un retraso, porque alguien me ayudó, para saber si… bueno, bien. Les decía que en este momento estamos colaborando con una fundación, la Fundación Climate Works, que está con sede en Estados Unidos, pero lo importante, ¿por qué quería yo comentarles de esto? Es porque Climate Works y otras fundaciones, 2 fundaciones europeas y una más estadounidense, han decidido crear un esfuerzo para la región de América Latina y sumarse al trabajo de muchos otros actores, agencias de cooperación, para tratar de avanzar un aspecto muy importante del cambio climático, que es la mitigación. ¿Qué podemos hacer para avanzar las políticas eficaces de mitigación climática, pero muy de la mano, como dice aquí, que vaya de la mano con la prosperidad y el progreso de la región? Bien, Climate Works es realmente una red de fundaciones. Hay fundaciones regionales que se han establecido ya de manera descentralizada en China, en India, en Europa, por supuesto en Estados Unidos, y faltaba América Latina. Comentaba Nick Stern hace un momento en el video que el Perú, por ejemplo, en términos de emisiones absolutas, realmente son muy pequeñas si lo comparamos en términos relativos con el resto del mundo. Las tendencias en algunos sectores están creciendo aceleradamente, pero lo que yo veo más allá de cuestiones de que si el Perú debiera o no hacer algo más de lo mucho que está haciendo solo por el volumen de sus emisiones, lo que yo veo aquí es una gran oportunidad que, con base en las capacidades, el cimiento institucional y de entendimiento que ya se tiene aquí, ver dónde están las oportunidades de acceso a recursos, acceso a tecnología, y déjenme subrayar, para beneficio del Perú y para conveniencia del Perú. Bien, la economía verde. Cuando la crisis del 2008, la última, la más reciente crisis financiera mundial, pasaron una serie de cuestiones, algunas típicas, en donde países de todo el mundo pusieron adelante, aplicaron planes anticíclicos de inversión para estimular el empleo, la infraestructura, etcétera, etcétera, para tratar de sacar a sus respectivos países de la crisis. El concepto de economía verde es un concepto, según algunos, que lo que está haciendo es ofrecernos la promesa de un crecimiento económico, o sea, de generación de riqueza, pero que yo añadiría, finalmente, tome en cuenta los aspectos de equidad social, el combate a la pobreza y los aspectos ambientales de ese pilar de la sustentabilidad, que no son nuevos. Alguien pudiera considerar que esto no es más que un reempaquetamiento de conceptos que tienen 3 décadas que se vienen manejando, pero yo, quizá porque soy un optimista
irredento. Yo pienso que ahora que los señores de las finanzas, la economía y los señores que toman las decisiones, tanto en los países como en los organismos multilaterales y financieros internacionales, están preocupados y reconocen que para continuar generando riqueza económica en sentido clásico, ahora sí, solo será posible, ¿sí? De nuevo, digo, finalmente se hace un manejo de los recursos que no va en una tendencia de agotarlos, lo cual evidentemente no es sustentable en el tiempo, y si se continúa dejando atrás rezagados, sin oportunidades, a más de la mitad de la población del mundo. Entonces, esto, insisto, no son cuestiones nuevas, pero hay como dicen por ahí, se revisitan los conceptos y ahora, quizá por el interés de no perder la oportunidad del crecimiento económico, hay nuevos impulsos y nueva intención de avanzar en esto. Entonces se reempaqueta un montón de cosas que ya estaban por ahí. Por supuesto, si hablamos de cambio climático hay que ver las dos vertientes. Entonces un crecimiento verde será aquel que por un lado es resiliente a los impactos del cambio climático, en un momento hablamos un poco más de esto, pero también es un crecimiento que genera oportunidades, que genera empleo, inversiones, infraestructura, pero diferente a lo clásico, a lo convencional, porque ahora tiene que ser con mucho menor intensidad de carbono. No podemos continuar creciendo las demás variables de la economía y en el camino aumentando las emisiones indefinidamente. De igual forma que en el concepto de economía verde, que por cierto ahí el programa de Naciones Unidas para el Ambiente, el doctor Steiner, yo diría que no solo por su conocimiento, sino por su sagacidad, cuando vino la crisis del 2008, comisionó a su equipo en el PNUMA formular especie como de Biblia, digo de Biblia porque fue el primer documento completo que intentaba contribuir a armar un marco conceptual nuevo, el de la economía verde. Fue muy oportuno, fue muy útil y además sirvió como fertilizante para que se posicionara el tema en el seno de las discusiones de las Naciones Unidas en Nueva York en los 3 años previos que dieron lugar o que caminaron hacia Río de Janeiro. Entonces, de pronto, casi milagrosamente, y ahora no hay tiempo para comentar esto en detalle, se posiciona el discurso de la economía verde, pero con un énfasis en el combate a la pobreza, la inclusividad social, porque si no, podemos imaginarnos que los 190 y tantos países de la ONU no iban a pararse a aplaudir si es que estábamos hablando de conceptos de la economía clásica que no es que estén mal, pero en opinión de muchos están incompletos precisamente porque con frecuencia no ha funcionado los aspectos de equidad y mucho menos los de sustentabilidad ambiental. Bueno, a estas alturas ya se dieron cuenta que la correlación entre lo que les digo y lo que ven en pantalla es casi cero, pero eso es bueno porque les doy el doble de información por unidad de tiempo. Bueno, la OECD, ahora sí vamos a la lámina, voy a tratar de mantenerme en orden, pero la OECD también hace 2 o 3 años y siguiendo el club de los países ricos y unos cuantos que nos colamos por ahí sin ser ricos hace tiempo, pero es un seno, es un núcleo de pensamiento, de ideas, de buenas prácticas en materia económica y se ha venido en las últimas décadas ampliando la membresía, pero también ampliando y diversificando la temática que se discute en la OECD. Bien, ahí también el secretario general Gurría, hace un par de años, también creo que de manera visionaria, hizo planteamientos, solicitó una serie de trabajos y preparó la OECD este documento hacia un crecimiento verde, que los invito a que lo consulten también, en donde intenta explicar de qué estamos hablando. Por supuesto que aquí primero se escoge el eslogan en los 2 temas, crecimiento verde, economía verde, y ahora vamos a hacerle sentido, a ver qué es lo que queremos decir. Porque además, si es algo que no consideraba nadie explícitamente hace una década, o casi nadie, pues hay que de manera retrospectiva ir a buscar experiencias exitosas, por un lado, y más importante, hacer planteamientos de política estructural hacia el futuro, en donde se den las características que ya estamos mencionando. Bien, dejemos atrás ese repaso rapidísimo de la parte conceptual de economía verde, crecimiento verde, y el tema central, si lo entiendo bien, Maripaz, Gabriel, de este año es precisamente el de la adaptación, de los impactos climáticos, el manejo de los riesgos y la adaptación.
Bien, yo sé que en la audiencia tenemos una diversidad en cuanto al conocimiento de estos temas. Pido una disculpa por adelantado a todos aquellos que son expertos en estos aspectos. Va a ser un tanto general lo que voy a mencionar de adaptación, pero ojalá haya algunas reflexiones con las que todos nos quedemos, especialmente quienes no estén ya tan familiarizados con estos conceptos. Primero, en la parte científica, hoy en día yo creo que nadie en su sano juicio se atreve a cuestionar de que el cambio climático no está ocurriendo. El que haya incertidumbre sobre la intensidad de algunos procesos, sobre la resolución temporal de algunos fenómenos, eso por supuesto que ahí está y son retos a la investigación y al conocimiento, porque estamos hablando de grandes escalas y de temas muy complejos. Pero el cambio climático es una realidad y se está manifestando ya de muchas maneras que están perfectamente documentadas. Entonces, lo que tenemos ahora como imperativo, creo yo, es que tratemos de acelerar las respuestas que tanto los países como la comunidad internacional dan a este problema, una vez que de manera inequívoca se ha demostrado que esto está ocurriendo. Por supuesto que tenemos que seguir llenando los huecos de algunos aspectos de conocimiento, pero tenemos, yo diría, la obligación y la urgencia de empezar a actuar de manera más acelerada. El cambio climático y sus impactos, y aquí es en donde, en mi opinión, se llamó la atención de una serie de organismos, de actores, de agentes a nivel de países y a nivel mundial que antes no ponían atención. El cambio climático amenaza de manera directa los cimientos y las posibilidades del desarrollo económico, de la prosperidad de los países. El cambio climático y sus impactos, como mencionaba Nick Stern, afecta a todos y cada uno de los sectores productivos, a la agricultura, al transporte, al turismo, a la vivienda, a la infraestructura carretera de transportación, de generación de energía, de distribución de la misma. No hay un solo sector que no puede estar afectado de manera por lo menos indirecta de los impactos del cambio climático. Y dado que los impactos y las tendencias de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial siguen un camino que no es nada prometedor, esto es, continúan aumentando y solo de manera muy marginal parece desacelerar su incremento, eso quiere decir que las cosas se van a poner mucho peor antes de que mejoren. Eso quiere decir que tenemos que prepararnos para aguantar impactos mucho más fuertes de los que ahora ya se están presentando. Y eso quiere decir que tenemos que volver a pensar y reformular las políticas sectoriales en todos los países, la política de agricultura y seguridad alimentaria, de generación y uso de la energía, de infraestructura carretera, de infraestructura de energía, etcétera, etcétera. Hay que ponerle un lente a esa forma tradicional de hacer las cosas, que sea el lente de qué manera el cambio climático me está afectando. Lo que no podemos darnos el lujo es de generar a futuro lo que yo llamaría nueva vulnerabilidad inducida. ¿Inducida por qué? Por seguir haciendo las cosas como siempre. No podemos ya autorizar y seguir teniendo en algunos países como el mío infraestructura turística, carretera, etcétera, en zonas y en sitios que son identificados claramente como de alto riesgo a eventos extremos. Eso es un crimen, ya no se puede hacer. Hay muchas áreas, asentamientos humanos, infraestructura que se construyó en las últimas décadas y que por supuesto es vulnerable y tenemos el reto de cómo reducirle la vulnerabilidad, cómo le damos resiliencia a esa infraestructura, cómo le damos aguante a los impactos del cambio climático. Pero lo que ya no puede ocurrir, insisto, es que la planeación del desarrollo económico de la infraestructura hacia adelante continúe con patrones que llevan de la mano vulnerabilidad climática y sobre todo en lugares, en sitios, en actividades que ya está identificado en cada país que no es adecuado. Es un gran reto, pero hay que hacerlo. Les voy a pasar dos láminas y ya me voy muy rápido, perdón. Ya me tengo que… Es que me emociono. Bueno, entonces, la agricultura es uno de los muchos ejemplos, de los muchos sectores en donde podemos dar un vistazo qué es lo que está pasando. Por ahí traje unos reportes que voy a dejar de un estudio, un análisis que hizo la Comisión de Agricultura Sustentable y Cambio Climático, que se ensambló el año pasado y que, repito, la agricultura es uno de varios sectores muy importantes
que tenemos que reflexionar y analizar qué tenemos que cambiarle a las prácticas y a las formas de producir alimentos, de distribuirlos. Y también, hay que decirlo, la agricultura en algunos países como México, como el Perú, es también un sector y una fuente muy importante de gases de efecto invernadero. Entonces, tiene las dos vertientes, la necesidad de adaptar nuestras prácticas agrícolas a los impactos del cambio climático, pero también buscar prácticas más eficientes que tengan una menor huella o intensidad de carbono. Este reporte formula una serie de recomendaciones, no me voy a detener mucho, algunas son un tanto obvias, estas son las generales. Atrás de cada recomendación hay una serie de análisis, de revisión literaria, de formulamientos, perdón, de fórmulas, de política, recomendaciones, etcétera, y lo que pongo aquí son un par de ejemplos nada más. La necesidad de atender simultáneamente la agenda de seguridad alimentaria, de producción de alimentos con la del cambio climático, no por separado, no pueden estar separadas porque si no, como nos decía Nick Stern, no podrá abordarse los temas de cambio climático, desarrollo económico y desarrollo sustentable en general. Otra cuestión también claramente identificada es que en el sector agricultura, al igual que en otros sectores, el grado de vulnerabilidad es diferente entre las poblaciones, entre las regiones, entre los países. Hay que identificar muy bien qué poblaciones tenemos en México, en el Perú, en la región de América Latina, que son los más vulnerables, y hay que estar al pendiente también para anticipar esas situaciones. En la medida de lo posible, tener programas no solo de atención y respuesta a emergencias, sino de prevención de las mismas, en donde es cada vez más probable que haya hambrunas, que haya situaciones de aislamiento de poblaciones, de emergencias, y cómo nos podemos ir preparando para prevenir y estar en la mejor posición de responder a esto, no de manera improvisada y solamente reactiva, sino ir anticipando en base al conocimiento cada vez más sofisticado que se tiene. Último ejemplo rápidamente, la seguridad alimentaria es algo que no puede separarse de aspectos como los patrones de producción y de consumo, en este caso de alimentos. Mientras que la mitad de la población del planeta difícilmente tiene acceso a alimentación, hay un número muy importante, millones y millones de personas que sus hábitos alimenticios, tanto en volumen como en calidad de los mismos, son muy, pero muy malos. Y está dándose una situación de enfermedades degenerativas y de otro tipo, y además cuestiones de inequidad que son absolutamente aberrantes, mientras que hay países y regiones dentro de nuestros mismos países, por cierto, en donde se desperdician toneladas y toneladas de alimento, hay otras donde no tenemos la capacidad, el diseño, la infraestructura y la logística para hacerle llegar alimento a todos nuestros connacionales. Bueno, dejamos la adaptación, todo es así de pasadita, vámonos a decir un par de cosas de la mitigación. Una de las áreas en donde es evidente que en el Perú se ha avanzado muchísimo, lo decía María Paz hace un rato, elaborar inventarios de emisiones, poder documentar muy bien cuál es la contribución relativa de cada una de las fuentes contaminantes, cada uno de los sectores, de manera cuantitativa, aplicando métodos estandarizados del IPCC, etcétera, etcétera, requiere una construcción de capacidad institucional y una sofisticación que no es trivial. Ustedes han llegado a eso con mucho esfuerzo, con la combinación de instituciones académicas, gubernamentales, no gubernamentales y también la cooperación internacional. Es un esfuerzo realmente ejemplar y no son muchos los países que están en la situación que han llegado ustedes. Eso les permite, por supuesto, dar un vistazo, una vez que se conoce el inventario, identificar dónde están las oportunidades costo efectivas de mitigación, dónde se pueden reducir las emisiones y especialmente en aquellos casos en donde sea rentable, en donde el costo marginal de abatimiento sea probablemente negativo, que al hacerlo vamos a ahorrar dinero. Pero ¿por qué nuestros países? México al menos, no dejo al Perú un momento por la paz, pero México, ¿por qué tenemos tantas oportunidades identificadas que no hemos capitalizado? Porque hay una serie de barreras, no necesariamente todas de tipo económico-financiero, hay barreras institucionales, legales, burocráticas, inerciales, hay de muchos tipos y que tenemos que identificar y atender directamente, hay que removerlas para que venga un escalamiento
acelerado de las inversiones que generen riqueza, pero en un mundo de menores emisiones de carbono. Eso es lo que hay que hacer. Y entonces, esto de las barreras, las financieras son algunas de las más importantes. Por supuesto, ustedes en el programa lo van a atender muy bien, y habrá que ver, en muchas ocasiones, no es solamente el que haya recursos, no, a veces es que haya los mecanismos de financiamiento. Por ejemplo, rápidamente, en México, las energías renovables y en particular la energía eólica, en ciertos lugares es rentable, y lo único que piden los inversionistas privados es que haya un esquema en donde no tengan que pagar cientos de millones de dólares por adelantado antes de que empiecen a generar el primer megawatt de energía limpia. Entonces, solamente con encontrar esquemas de financiamiento diferentes, creativos, innovadores, se puede destapar la posibilidad de inversiones de gran escala, y hay muchos actores del sector privado que están listos para aprovechar las oportunidades una vez que se quiten las barreras que vienen impidiendo esto. Bueno, vamos ya a las últimas 3 láminas. Algunas reflexiones sobre lo poquísimo que he visto y que he leído del Perú, que fue mi vuelo de ayer en la noche. Entonces, no reprobaría yo todos los exámenes, pero ya más en serio y de manera muy respetuosa, por supuesto, algunas reflexiones. Por supuesto que el Perú es una situación de economía ya emergente, de renta media, y donde están pasando muchas cosas muy rápido. Y esto para mí lo que significa es, desde luego, retos importantes en el terreno de la adaptación, pero también de la mitigación, y sobre todo oportunidades, muchas oportunidades. El Perú ha demostrado desde hace mucho tiempo, como miembro signatario de la Convención Marco y del Protocolo de Kioto, ha demostrado que viene cumpliendo con una serie de compromisos. Ustedes tienen compromisos, el compromiso de elaborar inventarios, comunicaciones nacionales, entregarlas a la Convención, compartir, informar al mundo, informar al resto de los países de la comunidad mundial sobre qué hace el Perú, qué está haciendo en materia de cambio climático, cuáles son las políticas, las acciones, etcétera, independientemente de que las emprenda de manera voluntaria y porque quiere. Bien. En lo institucional también no es trivial que hoy hay un Ministerio de Medio Ambiente, que hay mayores capacidades. Hace, como decía María Paz, hace no tantos años eran mucho menores las estructuras, las instituciones, el personal, y a través de un tremendo esfuerzo sostenido es que se viene creando esta capacidad que posibilita cada vez más al Perú a poder ser un jugador internacional de mucho peso. Tiene todo para ser cada vez un jugador de mayor peso en este tema, para ser referente y para estar, yo hago la metáfora, formado hasta adelante en la fila de donde serán las ventanillas de oportunidades de acceso a recursos que se tendrán que generar. Por supuesto, tendremos que salir de la crisis actual internacional, pero no es cuestión si habrá o no oportunidades, no, es cuándo se dé esto, y va a ser muy pronto. Para empezar, por supuesto que lo que tiene que ocurrir, y ustedes lo están discutiendo, es el tema de esta conferencia. El mayor reto para mí en términos de instituciones es si se logra realmente armar políticas transversales en materia de cambio climático, de sustentabilidad y de medio ambiente. Pero esto no es nada más, como hicimos algunos durante muchos años, añadir palabras que suenan bien y poner la palabra desarrollo sustentable cada tercer párrafo en un documento oficial que nadie lee y que menos se implementa. No, el gran reto es cómo logramos que la atención de las carteras gubernamentales, el Ministerio responsable de Agricultura, el de Energía, el de Transportes, etcétera, mientras que continúan con su mandato más importante, que es la seguridad alimentaria, el acceso a la energía, la construcción, el acceso de movilidad, etcétera, no sea ese cumplimiento de sus metas fundamentales del sector, no sea a costa de generar tremendas externalidades, no solo ambientales, sociales y económicas, incluso ya en el mediano plazo, haciendo todo el esquema insustentable. Ese es el gran reto, y yo creo que para ello lo que habría que hacer es
revisar de manera muy cuidadosa con los organismos de planificación, desde luego con la participación de los miembros del gabinete, con la oficina de la Casa Presidencial, y revisar de verdad con una mentalidad muy abierta, es lo mismo que tenemos que hacer todos los países, cómo podemos ir haciendo una planeación integral y no una planeación compartimentalizada por carteras de agricultura, de energía, etcétera, etcétera. Es un gran reto, muy pocos países empiezan a hacerlo, pero ustedes ya tienen los cimientos de conocimientos, de conceptos, de inquietud, de entendimiento para juntos, y por eso creo que este tipo de eventos como el que aquí están participando son tan importantes. Termino mencionando, insisto de manera muy respetuosa, sería formidable que el Perú fuera uno de los países que primero sale hacia adelante a gran velocidad, ya equipado con ese conocimiento, experiencia que ha venido construyendo, de la mano la sociedad civil, los grupos no gubernamentales, el sector privado, y con el gobierno facilitando el entorno que dé la certidumbre a la inversión, para que entonces haga planteamientos internacionales en donde, por un lado, continuará el Perú haciendo, mostrando al mundo hasta dónde puede continuar avanzando en la mitigación, en la eficiencia, en las energías renovables, en la movilidad sustentable, etcétera, etcétera. Pero también sería interesante, y con esto termino, formular una especie de escenario B, mucho más ambicioso en términos de mitigación, muy transparente, muy robusto en sus análisis, de decir, podemos hacer mucho más y quedará la responsabilidad de la comunidad internacional que haga realidad el famosísimo principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y que los costos incrementales asociados a un escenario muy ambicioso de un futuro de bajo carbono no sea pagado por la sociedad peruana, sea pagado de manera compartida y sobre todo para beneficio del Perú por esa comunidad internacional que durante 200 años fue la causa del problema. Muchísimas gracias por su atención.